¿Usted me puede decir qué daño puede hacer un niño de 9 meses que hace 503 días había sido arrestado? ¿Pero qué le puedes pedir a un grupo terrorista como Hamas? Humanidad. Yo diría que es el golpe más fuerte que ha recibido Israel en toda su historia. Hoy es un día triste. Hoy es un día que marca una inflexión. Hoy es un día en que pienso que todas las personas de bien y que tienen un corazón estarán conmovidos por la exhibición barbárica que hubo en la entrega de los 4 cuerpos asesinados en Gaza. Miren, en el podcast anterior les manifesté mi temor a qué es lo que podía llegar a suceder y cómo iban a ser los gazatíes en la entrega de esos cadáveres. Lo que se montó hoy fue un acto, yo diría que yo nunca en mi vida, y créanme que yo soy un gran consumidor de información, de noticias, de historia contemporánea, nunca había visto algo más barbárico y más atentator con que atenta a los derechos humanos, digo, y que además genere un daño psicológico tan grande como lo exhibido hoy en Gaza. Normalmente las familias van a ver partidos de fútbol, llevan a sus niños, pero hoy en Gaza vimos, incluso bajo la lluvia, una tarima, una foto gigantesca de Netanyahu con cara de vampiro, con sangre que derramaba de su boca, y en la sangre de donde derramaba su boca estaban los rostros de la madre, los 2 niños vivas, y del señor Oded Lipschitz, que también fue asesinado y entregado en el día de hoy. Y los gazatíes, junto con entregarlos en unas urnas selladas, que tenían la foto de cada uno de ellos y decía arrestados el 7 de octubre, ¿usted me puede decir qué daño puede hacer un niño de 9 meses que hace 503 días había sido arrestado y que luego fue vendido? Porque hay cosas que no se dicen, hay cosas que no se cuentan. Jamás, como es costumbre en los países fundamentalistas islámicos, donde todavía existe la subasta de personas, la trata de personas legalizada, así como subastan esclavos, subastan mujeres, aquí ellos subastaron a Shiri, a Ariel y a Kfir, al mejor postor, la yihad islámica, los hermanos musulmanes, a ISIS, y se los llevó la yihad islámica. Entonces la única imagen, o la última imagen que tenemos de ellos, junto con esa aterradora imagen del día en que fueron secuestrados, fue cuando ellos entregaron al que ganó la subasta a estos secuestrados, paseando desnuda y descalza a Shiri con sus 2 bebés. Después alguien tiene compasión y los tapa con una manta. Israel lleva 503 días soportando un dolor inconmensurable. Este golpe que ha asestado Hamas y que sigue asestando a Israel, yo diría que es el golpe más fuerte que ha recibido Israel en toda su historia, 75 años. Nunca antes, ni en las 6 guerras anteriores, Israel había sufrido tantas bajas y tantos civiles muertos como en esta guerra. Uno no puede olvidarse cómo esto comenzó, con un ataque de 20.000 personas que entraron al territorio israelí, que todavía tiene que ser investigado por qué sucedió, donde fueron asesinadas 1.270 personas, otras 290 fueron tomadas como rehenes, secuestrados, ellos dicen arrestados, mujeres, niños quemados en los hornos, violadas, torturadas, hombres violados, torturados, decapitados, niños quemados en los hornos de las casas, personas quemadas en sus autos.
Y pensábamos que ese era el mayor horror que íbamos a ver. Las imágenes que se mostraron iban a ser el mayor horror, a pesar del negacionismo de algunos. Sin embargo, hemos visto cosas peores ahora en este intercambio de rehenes que ha sido eterno, doloroso, desgraciado y de una falta de humanidad que no había visto nunca. Pero ¿qué le puedes pedir a un grupo terrorista como Hamas? Humanidad. Cuando yo veo las marchas de los grupos LGTQB+, por Palestina, yo me pregunto, ¿qué pasaría si ellos fueran a marchar a Palestina o a Gaza? ¿Qué pasaría con ellos? Los cuelgan de los edificios y los matan porque allá no está permitido ser LGTQB+. A las mujeres las lapidan, a los ladrones les cortan las manos. Esa es la Sharia, esa es la ley del Corán. Pero estos además pasaron ciertos límites. Hemos visto situaciones en entrega de rehenes anteriores que ya las hemos comentado, que han sido dramáticas, como decirle a uno, agradece que vas a ir a encontrarte con tu mujer y tus hijos, y ellos estaban muertos. Y ahora, esto que vimos hoy, que fue ya el colmo, exhibir los ataúdes, ponerles la cara de cada uno de ellos diciendo que fueron arrestados, pero ver a esas familias con bebés, celebrando la muerte de bebés judíos, que los mataron solo por ser judíos. 9 meses, 4 años. ¿Eso es resistencia? Por primera vez, y lo voy a leer textual, las Naciones Unidas ha emitido una declaración en contra de Hamas, por primera vez en 503 días. Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo: exhibir los cadáveres en Gaza es un acto abominable y cruel y una violación al derecho internacional. Según el derecho internacional, cualquier entrega de los restos de los fallecidos debe cumplir con la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizando al mismo tiempo la dignidad de los fallecidos y sus familiares. Los entregaron en unas urnas que atentan contra la tradición y la religión judía. Pero además de eso, son tan crueles que le pusieron candados y entregaron las llaves de los candados a la Cruz Roja cómplice, y las llaves no le hacen a los candados. O sea, ¿ustedes logran imaginar lo que es eso? ¿Ustedes logran imaginar el daño psicológico que eso va generando en las familias? ¿Ustedes pueden imaginar qué es lo que se incuba con todo esto? Se incuba odio. Se incuba odio que va a impedir que alguna vez exista lo que existió antes, que era la connivencia y la convivencia. Sí, yo viví en Israel 3 años y medio. Y sí, yo pasaba a la frontera muchas veces para ir a Tira a comprar carne, para juntarme con el dueño del frigorífico a jugar sheshbesh, taule o backgammon, como usted lo quiera llamar, a comer los dulces exquisitos que nos preparaba su mujer. Eso ya no existe. Hoy día hay desconfianza. En Israel viven 2,5 millones de árabes y los judíos israelíes los miran con desconfianza. Han generado un problema interno social tremendo y esto redunda en el mayor de mis miedos. ¿Cuál era el mayor de mis miedos con respecto a lo que sucedió en el día de hoy? Que hicieran el show que hicieron, y tengo que confesarles, yo esperaba un show, pero no me imaginé que fuera tan deleznable como el show que se vio y como ustedes han visto en las imágenes que estamos mostrando. ¿Y cuál es la reacción? Que ese era el temor más grande que yo tenía. No se olviden que Estados Unidos, cuando asume Trump, que además le da luz verde a Israel para que haga lo que quiera, entrega bombas de 1 tonelada que antes no le había entregado al gobierno de Biden. Esas bombas de 1 tonelada, para que ustedes sepan, con 3 eliminan la mitad de Gaza. Entonces la reacción de Netanyahu, que
hemos visto que últimamente no está cumpliendo lo que promete en términos de las amenazas que le hace a Hamás, dice lo siguiente. Mis queridos hermanos y hermanas, dijo Netanyahu en el día de hoy, ciudadanos de Israel, hoy estamos unidos en un dolor insoportable. Cada hogar en Israel inclina su cabeza en duelo por la pérdida de nuestros 4 rehenes. Nuestro dolor se mezcla con ira, lo que le estaba diciendo, el odio. Ira contra los monstruos de Hamás. Su regreso en ataúdes nos exige un juramento. Lo que ocurrió el 7 de octubre nunca volverá a suceder. La sangre de nuestros seres queridos clama desde la tierra exigiendo justicia y la conseguiremos. Esto es grave lo que viene a continuación. El Señor de la venganza aparecerá. Nuestros corazones están rotos, pero nuestro espíritu permanece firme. Con este espíritu traeremos a todos nuestros rehenes de regreso a casa, destruiremos a los asesinos, eliminaremos a Hamás y con la ayuda de Dios aseguraremos nuestro futuro. Cuando hablo de odio y de ira, recuerdo a una rehén de origen chileno, de familia chilena, Mia Gem, que fue liberada, que estuvo herida, que fue tratada por un veterinario, que no le dieron los medicamentos que se le mandaron de Israel, que fue violada. Y declaró hoy que en Gaza hay 2,5 millones de terroristas, que todos los gazatíes son terroristas. Claro, las encuestas dicen que el 70% apoyan la destrucción del Estado de Israel y los niños se exhiben con armamentos pidiendo la destrucción y la muerte de los judíos. Y yo le pregunto a usted, no quiero pedirle su empatía, no quiero decirles que estén con los judíos ni con Israel, simplemente le pregunto a usted qué pasaría si sus vecinos de la cuadra lo único que piensan todo el día es en querer matarlos para quedarse con sus casas. Muy simple. ¿Cómo estarían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Esperarían que los vengan a quemar en los hornos a sus hijos? ¿Esperarían que les vengan a quemar las casas para quitárselas y que se los lleven de rehenes para torturarlos, violarlos y después cortarles la cabeza? ¿O reaccionarían? Si el mundo no quiere empatizar, no importa. Y aquí tengo que fijar posición. Y permítanme tomarme esta licencia porque quizás no corresponda que un periodista tome posición, pero yo más que periodista soy un ser humano que esta mañana lloró por el desagradable acto de entrega de cadáveres por parte de Hamás. Es intolerable. Israel no puede ceder y Hamás no puede seguir existiendo.